Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Zacarías por el hermano Efraín Abarca en la iglesia en Morelia, Michoacán. Hola hermana, Dios te bendiga. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 11 de este libro de Zacarías y vamos a ver realmente, yo creo, la mayoría del capítulo, porque hay algo interesante que ocurre aquí. El día de hoy vamos a ver poco a poco este capítulo, principalmente hasta el versículo 9. Vamos a leer desde Zacarías capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 4. Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales mataban sus compradores y no se tenían por culpables. Y el que las vendía decía: bendito sea Jehová que ha enriquecido, ni sus pastores tenían piedad de ellas. Por tanto, no más tendré piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque aquí yo entregaré a los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y quebrantarán la tierra, y yo no libraré de sus manos. Apacenté pues a las ovejas de la matanza, es a saber, los pobres del rebaño, y me tomé 2 callados, al uno puse por nombre suavidad y al otro ataduras, y apacenté las ovejas, e hice matar 3 pastores en un mes, y mi alma se angustió por ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije: no os apacentaré; la que muera, muera, y la que se perdiere, se pierda, y la que quedare, que cada una coma la carne de su compañera. Son interesantes estos versículos, un poco confuso, podríamos decirlos así, porque nos habla en un sistema figurado. Los versículos 4 y 5, vemos en estos versículos un poco de la historia del pueblo de Israel. Los versículos 4 y 5 representan al pueblo de Dios en Egipto, donde fueron esclavizados y sirvieron a los faraones. Encontramos que Dios le llama ovejas de la matanza, encontramos que sus amos los mataban y ni siquiera se sentían culpables de ello. Y un clarísimo ejemplo de esto lo vemos cuando el faraón de Egipto envió a matar a todos los niños de los hijos de Israel, en donde Moisés fue salvado. Pero después el versículo 6 y 7 representa el cuidado que Dios tuvo sobre su pueblo y el juicio que hizo sobre Egipto y sobre todas las naciones que poblaban la tierra prometida. Vemos cómo la Biblia también dice que Él los llevó en alas, y Dios hizo juicios en Egipto, y no solamente en Egipto, sino aún en todas las naciones que había en la tierra prometida. Esto lo vemos en el versículo 6 y 7. Pero ahora, en el versículo 9 es donde está el punto que vamos a ver, porque el verso 9 representa al pueblo de Israel una vez que tomó la tierra prometida y comenzaron a rebelarse en contra de Dios. Y este es en el texto que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver algunos aspectos importantes aquí. Por ejemplo, ¿por qué Dios los llama ovejas de la matanza? Esto es algo interesante, porque estas ovejas, antes de ser parte de este precioso redil del Señor, eran ovejas que estaban destinadas a la muerte y al sufrimiento. Quiero que vean lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 3. El apóstol Pablo dice: entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pablo está diciendo nosotros que ahora somos cristianos, antes, en los cuales todos nosotros, todo cristiano antes, dice, vivía en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de su carne, pero dice que por naturaleza éramos hijos de ira. La religión popular enseña que todos somos hijos de Dios. La Biblia enseña que todos por naturaleza son hijos de ira. Nuestra naturaleza pecaminosa nos condena y nos lleva al infierno de una manera justa. Dios es siempre justo. Todos por naturaleza somos hijos de ira, no hijos de Dios. Pero después entra este pastor misericordioso. Encontramos
un pastor que toma venganza sobre las personas que oprimían a estas ovejas y toma las ovejas y las hace suyas. Y esto nos lleva directamente a la cruz de Cristo, a Cristo quien dijo: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Colosenses capítulo 2 versículos 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos, ovejas de la matanza, muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, trayendo la célula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Cristo es ese pastor que pastorea las ovejas con amor, pero al mismo tiempo es ese rey victorioso que venció en la cruz. Y en la cruz quiero que veamos dos cosas, porque la primera es que Cristo nos hizo suyos por pura gracia. Se enfatiza que Dios tomó a ovejas pobres, a ovejas que no valían mucho. No tomó a las ovejas lanudas, de las cuales podría hacerse un buen abrigo. No tomó a las ovejas gordas, las cuales podían darle leche o qué sé yo. Él toma a las ovejas pobres. Y esto nos lleva a 1 Corintios 1:28, donde Pablo dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Dios nos escogió por pura gracia. Mira, si tú sinceramente te analizas, podrás reconocer que no hay nada en ti que te haga merecedor de la gracia de Dios. Y por eso se llama gracia. Y Pablo también entiende eso, y por eso dice: para que nadie se jacte en su presencia. Así que en la cruz, Cristo nos hizo suyos por gracia. Gloria sea a nuestro Señor que nos salvó, porque mira, si fuera por obras, si fuera por méritos, si fuera por qué tan buenos somos, nadie sería salvo. Pero gracias a Dios es por gracia. Pero no solamente Cristo nos hace suyos, no solamente Cristo toma esas ovejas de la matanza y las hace propias, sino también dice la Biblia que Cristo venció sobre todos nuestros enemigos. Cristo venció sobre el pecado. Cristo venció sobre la ley, que era maldición para nosotros, sobre la maldición de la ley. Cristo venció los principados y las potestades que estaban en nuestra contra. Cristo venció la muerte, como también en Corintios encontramos que, aunque es el último enemigo a vencer, ya está vencido. Hemos obtenido una victoria total y completa en Cristo, solamente por ese sacrificio de Cristo. Pero después vemos algo, porque Dios muestra una severidad y a veces pasa que nosotros nos enojamos con Dios. En el versículo 8 encontramos a Dios juzgando a malos pastores, pastores fraudulentos que llegaron a ese rebaño, ¿no? Y encontramos esto mucho en los profetas de Isaías y de Jeremías, donde había un montón de profetas que profetizaban todos bien y sí, no te va a pasar nada, cuando el pueblo estaba haciendo las cosas de una manera mala delante de Dios, y Dios juzga a estos profetas con severidad y su pueblo se enoja. Y aquí empiezan las cosas en decadencia, porque estos profetas estaban enseñando mentira, estaban enseñando falsedad, y vemos que el alma de algunas ovejas comenzó a aborrecer al Señor. Dice, ustedes empezaron a aborrecer al Señor porque el Señor quería lo bueno, y tantas veces encontramos en la demanda de nuestro Señor diciendo, qué mal les hice yo. El Señor solamente estaba buscando el bien para su pueblo, pero muchas veces su pueblo y muchas veces como cristianos no aceptamos esa corrección del Señor. Y entonces viene la reacción de Dios. En el versículo 9 vemos que Dios entonces prácticamente está diciendo, haz lo que quieras. Te dejo a tu merced, a ver si es cierto. Mira, esto es algo increíble. Es realmente increíble cómo es posible que después de que el Señor ha hecho tan grandes cosas por algunos,
todavía ellos se vuelven en contra de Dios. Y podemos pensarlo directamente y aplicándolo textualmente como está al pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que ellos, viendo la gloria de Dios, viendo cómo Dios abrió el mar para que pasaran, viendo cómo casi literalmente ahí en Éxodo vemos casi como si ellos pudieran comer con Dios, cómo tenían esa relación con Dios, cómo es posible que ellos se vuelven contra Dios? Pero como cristianos tenemos que reconocer que muchas veces esta actitud también empieza a pasar en nuestro corazón. Muchas veces Dios te saca del vicio y hay algo en tu carne que te quiere hacer volver a Él. Dios te dice cómo vivir tu vida y tú la quieres seguir viviendo a tu manera. Dios te moldea y eso ciertamente algunas veces duele porque nuestro corazón es duro. Pero ¿qué tal de cuando tú insistes en querer quedarte en el mal camino en el que estás? Mira, yo digo, Dios nos libre de que algún día nos ocurra esto, que de verdad seamos dóciles al Señor, que el Señor no tome con nosotros esto de decir, está bien, haz lo que quieras. Y en el versículo 15 nos muestra algo interesante, y es que Dios dijo que enviaría a malos pastores para que dañaran el rebaño. Ahora, algunos personas eruditos de la Biblia creen que esto se refiere a los fariseos, cómo estos hombres empezaron a poner cargas sobre el pueblo y todo esto. Sin embargo, yo quiero terminar hablando y quiero acabar enfocándote nuevamente a que regreses tu mirada a ese buen pastor. Quiero terminar hablándote acerca de quién es nuestro pastor, porque es muy diferente a este pastor que aparece aquí en este libro de Zacarías. Cristo es el buen pastor que vino. Él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mira, no necesitamos mucha explicación, no necesitamos mucha descripción. Esto es suficiente para ver el amor de Cristo. Nosotros éramos ovejas descarriadas, destinadas al matadero, pero Él vino a salvarnos, a cada uno de nosotros. Nosotros somos rebeldes, muchas veces somos mal agradecidos con Dios, pero Él nos ama. Él dio su vida por nosotros. Mira, hermana, esta es una grande bendición que tú tienes de que Dios te ha demostrado su amor. Y yo te preguntaría, ¿no es acaso esto razón suficiente para seguirle y servirle con todo nuestro ser? Mira, que Dios nunca se moleste con nosotros. Deberíamos nosotros de veras buscar siempre agradar a Dios, buscar que Dios no nos abandone, buscar evitar eso que Pablo dice, contristar al Espíritu. Debemos siempre buscar dar gloria a Dios y que el Señor nunca nos deje, como dirían, a nuestra merced, porque de seguro nos va a ir mal. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Que siempre volteemos a ver su grande amor y que este amor nos motive a seguirle fieles a Él, sabiendo que Él también permanecerá fiel a nosotros. Y gloria a Dios, porque la Biblia dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Hermana, cuán grande amor de Dios nos ha mostrado. Que el Señor nos permita corresponder a ese gran amor. Mira, siempre ve la cruz, ve el amor que Cristo tuvo por ti, que no valías nada, que no servíamos para nada, pero aún así Él nos amó y dice la Biblia que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, en Cristo, solamente por Cristo, por el grande amor con que nos amó. Que Dios nos ayude de veras a manifestar ese mismo amor hacia Él y darle siempre toda la honra y toda la gloria, porque Él lo merece. Y bueno, esperamos que este video haya sido de edificación, y si te fue de bendición, compártelo. Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor